Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Alejandra Bastida, soy licenciada en Psicología y tarotista. Estudiar tarot es abrirle la puerta a la magia. Hacerlo no solo te servirá para aprender a interpretarlo y hacer tus lecturas, sino también para conocerte un poco más. Al ser una vía de autoconocimiento, a medida que vayas profundizando en esta herramienta, es posible que descubras aspectos de vos misma que no te gusten, otros que sí y otros que te generen rechazo. Leer las cartas implica abrirle la puerta a tu mundo interno para que muchas cosas salgan a la luz. Llegar hasta el final del recorrido significará que algo en vos cambió. Y si bien el tarot puede aprenderlo cualquier persona, no todos se animan a él. ¿Y vos estás preparada para este viaje? En este video les quiero contar un poquitito de qué se trata el tarot y para qué nos sirve esta herramienta. Encuentro muchos prejuicios o preconceptos con respecto a la utilización de la baraja, así que la idea es hablar un poquitito para qué nos puede servir y de qué se trata esta valiosa herramienta. Bueno, cuando hablamos de tarot, ¿de qué estamos hablando? Básicamente, cuando hablamos de tarot, nos estamos refiriendo a un sistema de cartas de 78 cartas en total. Van a ser 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Cualquier otro sistema de cartas que no respete esta estructura no podría considerarse tarot. Encuentro muchas veces que hablan sobre el tarot de Lenormand o el tarot psíquico o el tarot de Osho, y esto es un error de concepto. ¿Por qué? Porque el tarot tiene que respetar esta estructura de 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Cualquier otro mazo que no respete esta estructura puede ser un sistema oracular, ¿sí? La diferencia entre el tarot y los oráculos es esta. Acá tenemos un oráculo que se llama Ángeles y Ancestros de Kyle Gray, que tiene 55 cartas, ¿sí? No respeta la estructura de las 78 cartas del tarot, pero es un oráculo y los oráculos generalmente son cartas que van a tener un mensaje que puede aportar y complementar un montón la lectura del tarot, pero que es un sistema diferente. Los 22 arcanos mayores del tarot nos van a estar mostrando lo que para Joseph Campbell se denomina el mito del héroe, ¿sí? O el monomito. Esto es todo recorrido que el ser humano tiene que hacer para despertar la conciencia y volverse un ser íntegro. Por lo cual, cada instancia, cada arcano nos va a estar mostrando un paso evolutivo, un momento de nuestra vida, algo que tenemos que integrar y que tenemos que incorporar para poder avanzar al siguiente y así llegar a lo que sería la integración total con la carta del mundo. Desde ese lugar, podríamos pensar que no hay cartas positivas o negativas, sino que todas son necesarias porque son un escalón más para llegar a esa instancia final. Por ejemplo, cuando nos sale la carta de la muerte, que es una carta que nuestro ego considera como negativa porque genera dolor, porque de alguna forma nos invita a desapegarnos de algo, a soltar algo y a dejar que algo muera, ¿sí? Desde nuestro ego esto es vivenciado, sentido como negativo porque nos genera dolor o porque no nos gusta. Sin embargo, es importante, por ejemplo, aprender a transitar esta muerte y aprender a desapegarnos, porque esto nos va a conducir después a una sanación y a una integración. Entonces, desde el alma o desde un enfoque más espiritual, no es algo negativo, sino que es algo necesario para avanzar al paso siguiente. El autor Shebelin afirmó que la palabra tarot venía de los vocablos egipcios tar, que significa real, y ro, que significa camino, y que el tarot representaba, por lo tanto, un camino real a la sabiduría. Cuando vamos a la historia del tarot nos encontramos con muchos misterios y muchos historiadores que investigaron, de hecho, el tarot, que se contradicen entre sí. Hay quienes dicen que no hay vestigios del tarot antes del siglo XV, y hay quienes dicen que el tarot es mucho más antiguo y que proviene de Egipto. Lo cierto es que no hay nada comprobado del todo y que un poco el origen del tarot es un misterio como lo es el tarot mismo. De hecho, la palabra arcano viene del latín arcanum, que significa misterio secreto. Bueno, ¿y para qué sirve el tarot? Muchas veces me encuentro con esta pregunta y lo cierto es que el tarot sirve para muchas cuestiones. Muchas veces alumnos de mis cursos que toman el taller utilizan el tarot para leerse a sí mismos, ¿sí? Desde ese lugar el tarot es como un gran aliado que nos acompaña a lo largo de la vida.
en momentos en donde tenemos que tomar decisiones, en donde estamos un poco confundidos y necesitamos una guía, en donde no sabemos muy bien qué nos está pasando y el tarot con sus imágenes crípticas nos muestra un poco lo que está ocurriendo a nivel inconsciente. Hay quienes también utilizan esta herramienta para leerles a otras personas en consultas profesionales. Hay quienes utilizan el tarot para inspirarse y crear distintos tipos en distintas cuestiones, por ejemplo, artísticas. Lo cierto es que el tarot sirve para muchas cosas, pero cuando hablamos de tarot hablamos básicamente de dos corrientes. Una de las corrientes, que es la más actual, es la modalidad terapéutica o evolutiva, y hay otra modalidad que es más bien predictiva. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Básicamente el determinismo, ¿sí? La corriente predictiva se utiliza para predecir el futuro y desde ese lugar entonces podemos pensar que el futuro es algo que es estático y que inevitablemente va a ocurrir, y entonces con el tarot podemos anticiparnos y predecirlo para tener cierto control sobre los sucesos que van a ocurrir. Por otra parte, la corriente terapéutica o evolutiva entiende que las predicciones están hechas para no ser cumplidas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que yo puedo tomar conciencia de una situación, puedo anticiparme para trabajar aquello que no estoy pudiendo ver en el presente para evitar que eso ocurra. La modalidad terapéutica también sirve para observar todo lo que está ocurriendo a nivel inconsciente en la persona, ¿sí? Generalmente el tarot nunca dice nada que uno no sepa, pero muchas veces que alguien te lo pueda explicar o poner en palabras genera un efecto tranquilizador y ordenador para el psiquismo, ya que puedo poner cada cosa en su lugar y entender aquello que tal vez no estoy pudiendo entender en este momento presente. Ambas modalidades son buenas, una no es mejor que la otra. Creo que también depende un poco de la flexibilidad del tarotista, de quien está leyendo e interpretando esta herramienta, para poder saber cuándo es necesario tal vez utilizar una modalidad más predictiva o para ver qué va a ocurrir como a nivel proyectivo, ¿no? Si uno sigue por este camino, qué cosas puede esperar, y cuándo tal vez la situación requiera de utilizar una modalidad más bien terapéutica, porque hay que centrarse más en el presente y en trabajar con el consultante mismo para poder revertir situaciones que no le está gustando. Generalmente la cuestión del libre albedrío es un poco ambigua, porque muchas veces lo que uno llama destino tiene que ver con cuestiones inconscientes que no está pudiendo ver, no está registrando, y entonces de esa manera lo proyecta, ¿no? Y lo atrae como destino. Les pongo un ejemplo. Si por ejemplo soy una mujer que se relaciona siempre con hombres infieles o que la tratan mal, ¿sí? Y no estoy viendo qué es lo que me está espejando, mostrando esa situación de mí misma, es muy probable que tienda a encontrarme una y otra vez con el mismo patrón. Entonces no hace falta ser vidente para eso, es evidente que si no trabajo lo que tengo que trabajar, una y otra vez voy a traer el mismo patrón. Sin embargo, cuando puedo darme cuenta de que eso me está mostrando o espejando algo que está en sombra, que tengo que trabajar e integrar en mí misma, puedo revertir ese mecanismo y así también puedo atraer otro tipo de personas a mi vida. En la actualidad hay más de 7000 mazos en el mundo, hay un montón, pero principalmente hay dos que son como los más conocidos y el más antiguo. El más antiguo es el tarot de Marsella, que pueden ver acá. Sus imágenes son un poco más crípticas, ¿sí? Y los arcanos menores de Marsella van a ser lo que comúnmente llamamos como la baraja española, ¿sí? En cambio, el de White, que es mucho más actual, tiene imágenes más vivas, ¿no? Con colores más radiantes. Y la diferencia va a ser básicamente en los arcanos menores, donde se le va a imprimir una imagen como si fuera un fotograma de una situación que está ocurriendo en ese momento. Marsella entonces es el más antiguo y White es uno de los más vendidos. En mis talleres explico la comparativa entre estos dos mazos, y si bien es importante estudiar la simbología de cada mazo para comprenderlo en profundidad, cuando estamos hablando de la energía, por ejemplo, del loco, sea el mazo que sea que tengamos, va a representar y a significar lo mismo. Otra pregunta que me suelen hacer mucho es, bueno, pero ¿cómo funciona el tarot? ¿Cómo es que si yo estoy atravesando un momento de crisis, de pronto voy y tomo la carta de la Torre? ¿Cómo es que esto se representa? Jung habló de esta simultaneidad entre dos sucesos y lo denominó principio de sincronicidad. ¿Y qué dice de este principio? Dice que es un principio que habla de dos sucesos, ¿sí? Que guardan relación el uno con el otro, pero que ocurren de forma acausal. ¿Qué quiere decir? Que uno no es la causa del otro.
Por ejemplo, si yo estoy acá hablando con ustedes y les menciono un compañero mío del colegio que no veo hace 20 años y cuando termino de grabar este video salgo y me lo cruzo en la calle, eso es una sincronicidad. ¿Por qué? Porque al haberlo mencionado a él, tiene sentido, guarda sentido con el hecho después de encontrármelo, pero uno no es la causa del otro. No es que porque yo lo mencioné o lo nombré, esta persona aparece acá abajo en mi casa. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es que opera este principio? A mí me gusta explicarlo de la siguiente forma. Imagínense que tengo un pedazo, ¿no?, de tierra, de territorio, donde encuentro determinada flora, determinada fauna, determinado clima, determinado paisaje, ¿sí?, determinada vegetación. Y me voy como kilómetros adentro en el mar, muchos kilómetros adentro en el mar, y me encuentro con un territorio que tiene el mismo clima, la misma fauna, la misma vegetación, el mismo paisaje. Desde mi conciencia veo estos dos sucesos como eventos separados, ¿sí? Digo, bueno, este territorio que está acá es igual a esto que me encuentro acá, sin embargo, esto está separado. Para mí, nuestra conciencia no está preparada todavía para entender cómo es que esto se une, porque si uno va a la profundidad del mar, de pronto va a encontrarse que este territorio está unido con esta isla que está acá. Por eso es que tiene la misma vegetación, la misma fauna, la misma flora. Entonces, la sincronicidad es un poco algo similar, ¿no? Dos sucesos que guardan relación, pero que nuestra conciencia todavía no está preparada para entender cómo esto está unido al otro. Sin embargo, guardan un sentido. Entonces, yo estoy pasando un momento de duelo, ¿sí?, y de haber perdido algo, de haber cerrado una situación, y voy y saco la carta de la muerte. La carta de la muerte está representando eso que está adentro mío, ¿sí? Y, sin embargo, una no es la causa de la otra. Eso es como el espejismo que muestra un poco esta sincronicidad y que de alguna manera me muestra mi mundo interno. Ahora bien, cuando hablamos de arcanos solemos hablar también de arquetipos. ¿Pero qué son los arquetipos? Bueno, cuando hablamos de los arcanos no nos estamos refiriendo a un solo arquetipo, sino que dentro de cada arcano podemos encontrar muchos arquetipos. Y los arquetipos es como si fuera una matriz, un molde, ¿sí?, lo que me permite gozar de todas las funciones psíquicas que poseemos, por ejemplo, pensar, sentir, ¿sí? Entonces, es como si les dijera que el arquetipo es un programa de Word. Entonces, gracias a que yo tengo el programa de Word internamente, cuando alguien me envía un mail con un archivo de Word, yo puedo comprender y decodificar lo que eso me está diciendo. Si yo no tuviera ese programa de Word y alguien me envía un archivo que está en formato Word, no voy a poder decodificarlo ni comprenderlo. Por ejemplo, si yo tomo la carta de la emperatriz, vamos a hablar un poco del arquetipo de la madre, ¿no?, de la Pachamama, de la madre tierra, de la madre terrenal. Sin embargo, cada uno de ustedes va a llenar este arquetipo de la madre con sus propias cualidades o significados. Quiere decir que una persona, de acuerdo al vínculo que tenga con su propia madre, va a rellenar este arquetipo con su propia historia. ¿Cómo es que accedemos a estos arquetipos? Cuando estamos hablando de arquetipos estamos hablando de fuerzas que son inconscientes, por lo cual es muy difícil acceder a ellos de forma mental, de forma intelectual, por lo cual también es muy difícil interpretar o entender, comprender al tarot con palabras claves. De hecho, no se puede definir una carta por palabras claves porque es como bordearla de una forma muy superficial y no poder acceder nunca al poder o a la fuerza que tiene ese arquetipo. Por lo cual, en mis talleres de tarot, lo que les digo a mis alumnos que es muy importante tomarse el tiempo para aprender este lenguaje, que es un lenguaje simbólico, que es inconsciente, para poder darse el tiempo y el proceso para poder digerirlo y comprenderlo y realmente integrarlo. Es como si fuera hablar en un idioma nuevo. Al principio, cuando hablo en un idioma que no conozco, generalmente no voy a entender nada. Tengo que darme tiempo y así de a poco voy a empezar a comprender lo que dicen, pero después no voy a poder hablarlo. Y si me sigo dando el tiempo, voy a empezar a comprenderlo y también a poder mencionar o decir algunas palabras hasta que finalmente pueda llegar a dominarlo o a manejarlo. Entonces, cuando estamos hablando de tarot, estamos hablando de un lenguaje que es simbólico y que hay que darnos tiempo para poder hacer este proceso. Por eso es que las visualizaciones, por ejemplo, con cada arcano son muy importantes para poder captar esta esencia de esta carta, ¿no?, de una forma más intuitiva, de una forma más creativa
y que no quede en un contenido netamente intelectual, que lograr hacer esto es lo que nos va a permitir después hacer lecturas más ricas y profundas. Si yo lo abordo simplemente con palabras claves, me voy a encontrar que en cada lectura voy a estar una y otra vez diciendo un poco lo mismo y va a ser como redundante. En cambio, si yo puedo abrir el panorama y puedo de pronto relacionar ese arcano con películas, con bibliografía, con autores, con frases, aprenderlo desde visualizaciones, aprenderlo desde otros aspectos, voy a estar abordando ese arcano de distintas formas y esto me va a enriquecer muchísimo a la hora de interpretarlo. Ahora, ¿cómo ingreso a este arquetipo? Bueno, en las imágenes de los arcanos mayores vamos a ver que está llena de símbolos, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos el símbolo de la luna creciente, vemos el símbolo de la cruz, de la triple luna, vemos el símbolo de la dualidad, de las columnas de Boaz y Jaquim en el templo de Salomón. Entonces, todo este simbolismo es lo que nos va a permitir entrar al arquetipo. El símbolo es como si fuera la puerta de entrada a esa fuerza inconsciente que es el arquetipo. Y cuando hablamos de símbolo, hablamos de un portal o una puerta que nos habla de muchas cosas. Es diferente al signo que se reduce en sí mismo. Por ejemplo, si yo veo un signo que tiene una E y que está tachada, voy a interpretar que ahí es prohibido estacionar. No voy a interpretar otra cosa, sino que se reduce a eso, prohibido estacionar. En cambio, cuando vemos el símbolo del infinito de la lemniscata que tiene el mago en su cabeza, este es un símbolo que nos abre la puerta al arquetipo de la iniciación, por ejemplo, que es el conocimiento que tiene el mago para manejar estas fuerzas y materializarlas. Muchas veces me preguntan si leo cartas invertidas o no. La respuesta es que yo no lo hago, no está ni bien ni mal, pero hay una razón de por qué no lo hago. Todo arquetipo, ¿sí? Al ser un arquetipo, es dual y tiene su polaridad o su aspecto más fluido y su aspecto más estancado, ¿sí? O sombrío. ¿Cómo es que uno puede saber si esta carta está más fluida o está más estancada en una lectura? Bueno, por supuesto que de acuerdo a la pregunta que se haga, de acuerdo a las cartas que salgan en relación a la misma, de acuerdo a la información que el consultante o la consultante nos da acerca de cómo está transitando ese momento, vamos a saber si esa carta está más fluida o más estancada. En mi experiencia, no es algo que garantice si esa carta está fluida o estancada el hecho de que salga al derecho o al revés, ¿sí? Muchas veces la carta sale al derecho y esa energía está estancada y muchas veces sale al revés y esa energía está fluida. Por lo cual es más importante para mí usarlas al derecho y ver las cartas que acompañan y la información que el consultante me puede dar para saber si esa energía está más fluida o estancada. Por ejemplo, si sale la carta del mago, ¿sí? Y la persona me dice que tiene muchas ideas en la cabeza, pero que le cuesta materializar, que le cuesta llevarlo a la práctica, que estudia de todo y después no puede hacer nada con eso, ya voy a saber que esta carta está estancada, por más que salga al derecho o por más que salga de forma invertida, ¿sí? Entonces a mí particularmente no me gusta leer las cartas al derecho o invertidas, sino que apelo al sentido común y a las cartas que rodean para saber si esa energía está fluyendo más o está más estancada. Por ejemplo, cuando una carta, cuando se usa, ¿no?, una lectura, una estructura para saber cuál es el bloqueo de una persona y nos sale la carta de la estrella, que es una carta que es positiva en sí misma, voy a ir a la polaridad o al aspecto más estancado de esta carta porque justamente está saliendo en una parte que es un bloqueo. Ahora, cuando yo estoy hablando de una virtud, de un consejo o de algo positivo que tiene la persona en este momento, un recurso con el que cuenta, y me sale una carta que podría pensarse que es más bien negativa, ¿sí?, voy a apelar a la polaridad positiva de esa carta, ¿sí?, a su aspecto más fluido que toda carta en sí misma tiene. Con la palabra tarot tenemos un juego de palabras, ya que se desprenden los siguientes significados. Rota, que viene del latín y significa rueda. Orat, que es una palabra egipcia que significa anunciado. Hathor, que es una diosa egipcia de la iniciación. Y Torá, que es la ley divina. Por ende, Tarot, Orat, Torá, Hathor, representa la rueda del tarot que anuncia la ley de la iniciación. ¿Por qué es que el tarot puede ser considerado una herramienta de autoconocimiento?
Bueno, porque el tarot puede mostrarnos todos aquellos aspectos negados de nosotros mismos que tal vez no estamos viendo, no estamos reconociendo, no estamos asimilando, y de esa forma, al mostrarnos en estas imágenes los procesos en los cuales estamos y qué es lo que tenemos que integrar o qué tenemos que sanar, nos puede dar esa información para después trabajarla en un proceso terapéutico. Es decir, el tarot puede mostrarnos que hay determinadas cuestiones que tienen que ser resueltas, sanadas o energías que tengo que integrar, pero en sí mismo saber eso solo no me permite hacer ese proceso. Después tengo que acompañarme de algún proceso terapéutico con algún profesional para poder ver de qué forma sano eso que el tarot me está mostrando. Entonces, en principio, el tarot puede revelarme cierta información de bloqueos inconscientes o cuestiones que habitan dentro mío, ¿sí? Y después yo con esa información puedo ir a algún profesional y hacer algo con eso para integrarlo y así sanarme. Por eso estudiar el tarot desde un abordaje profundo y psicológico me permite tener más herramientas a la hora de interpretar determinados procesos que me pueden marcar las cartas y tener más recursos para poder acompañar al otro y prepararme para una sesión. De todas formas, cuando yo quiero utilizar el tarot como una herramienta profesional para trabajar con otras personas, es muy importante que yo haga un proceso de autoconocimiento primero y que trate de tener lo más limpia posible mi filtro interno. Es decir, porque todos, de acuerdo a nuestra propia subjetividad, estamos interpretando los hechos y en ellos estamos proyectando contenidos sombríos o inconscientes. Por ende, es muy importante tratar de mantener lo más limpio posible ese filtro, porque si no es como un grifo de canilla donde si está sucio el agua me va a salir sucia. Entonces, si yo no tengo trabajada determinada cuestión conmigo misma, cuando venga una persona con una problemática similar, voy a estar proyectando lo que yo creo que el otro tiene que hacer y no voy a poder ser lo más objetiva posible. Nunca se puede ser del todo objetiva, porque por supuesto somos seres humanos, pero sí en tanto y en cuanto nos trabajamos internamente, nos conocemos y podemos hacer un proceso, también podemos estar más preparados para poder acompañar a un otro. No se trata simplemente de estudiar las cartas, de estudiarlas en su contenido teórico, que es muy importante. Yo tengo que estudiar la base para después también darle rienda suelta a la intuición, pero también me tengo que preparar como ser humano y como terapeuta para poder atender a otra persona, ¿sí? Porque si no, puede llegar un consultante con alguna problemática y tengo que estar preparado para poder acompañar el proceso que está viviendo. En los próximos videos que voy a estar subiendo les voy a estar trayendo más información acerca de este tema. Si por supuesto te interesa, te invito a que te suscribas y a que estés atento o atenta a los próximos videos que voy a hacer. De todas formas, te invito también a que me sigas en mi Instagram, Bastida Alejandra, donde subo mucha información acerca del tarot y de la cuestión terapéutica del mismo, y también ahí vas a poder estudiar en profundidad conmigo los arcanos mayores, los arcanos menores, desde un abordaje psicológico, y como les mencioné antes, les doy por cada uno de los arcanos mayores un ejercicio para que ustedes puedan vivenciar y sentir la energía de ese arcano. Les doy visualizaciones con cada carta para que puedan tender un puente con la energía de ese arcano y poder bajarlo, ¿sí? Y también vamos a estudiar toda la simbología, todos los significados posibles. Les voy a recomendar bibliografía, los vamos a asociar con frases y de esta forma, como les dije, es un abordaje muy profundo y súper completo para que ustedes tengan muchos recursos después a la hora de comprender esa carta y de poder hacer una interpretación profunda con otra persona. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Si te gustó, te invito a que me dejes en comentario de qué te gustaría que hable en los próximos videos, así lo tengo en cuenta para hacerlo. Te espero y nos vemos pronto.